Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Esto es 2019 y empezamos el programa de inmediato. Una larga sesión en el Congreso de la República el día de hoy. El ministro de Justicia ha presentado allí los detalles, ha dado a conocer cuáles son los motivos detrás de esta propuesta del Poder Ejecutivo para declarar en emergencia al Ministerio Público. Este proyecto que para muchos es inconstitucional y que para algunas voces desde el Ministerio Público invade, afecta la autonomía de la institución. El día de ayer estuvo aquí con nosotros José Domingo Pérez y él decía: advierto a mis compañeros fiscales, les advierto que hay una corriente de opinión dentro de la Fiscalía tratando de decir que aquí se está violando la autonomía. Para José Domingo Pérez no hay autonomía en este momento. Y eso justificaba, digamos, cualquier acción. No se refirió en concreto a la propuesta del Ejecutivo, tampoco habló de las acciones que habría que tomar en el Congreso de la República ante las denuncias del señor Chávarri que están pendientes ahí en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, pero sí advirtió a los fiscales que no se dejasen llevar por esta falsa autonomía que el señor Chávarri está intentando defender y que en cualquier caso es una suerte de corriente que gente que está haciendo o que es parte de los grupos políticos investigados está pretendiendo difundir para contrarrestar, digamos, o defender la permanencia de Chávarri justamente en aras de la autonomía del Ministerio Público. El día de hoy, y acaba de mencionarlo Melissa Pesquera, el fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri, le dirige al presidente del Congreso, al señor Enrique Salaverry, un memorándum, un oficio en el que le dice: solicita conformación de grupo de trabajo. ¿Cuál es el pedido de Pedro Chávarri? Le dice: se sirva a disponer, dentro del marco del rol fiscalizador del Congreso de la República y de las normas antes señaladas, conformar un grupo de trabajo para que se aboque a la investigación acerca de las declaraciones del señor presidente de la República, en consonancia con el fiscal provincial integrante del equipo especial José Domingo Pérez sobre el supuesto perjuicio que habría ocasionado la emisión de la resolución de la Fiscalía de la Nación, mediante la cual se concluyó la designación de Rafael Ernesto Vela Barba y José Domingo Pérez sobre las diligencias para la firma del acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht. Sin embargo, de acuerdo con la información periodística emitida por medios de comunicación de Brasil, la suspensión de la firma del acuerdo antes señalado obedece al cambio de autoridades de este país por la nueva gestión del gobierno del presidente de la República, Jair Bolsonaro. Es decir, Chávarri le dice al presidente del Congreso: investigue usted qué hay detrás de esta suerte de coincidencia en el discurso del señor Vizcarra, presidente de la República, y de José Domingo Pérez, para decir que por culpa mía, al no ratificar a los fiscales Vela y Pérez, el acuerdo con Odebrecht y las investigaciones del caso Lavallato habrían corrido algún tipo de peligro. Vamos a hacerle esta pregunta directamente al representante del Ejecutivo. Está con nosotros el ministro de Justicia, Vicente Ceballos, quien el día de hoy, les decíamos, estuvo en el Congreso de la República y es el primer invitado de 2019 esta noche. Ministro, muchas gracias por estar con nosotros. Ávila, ¿cómo está? Muy amable por la oportunidad. ¿Cuál es su opinión sobre esta carta y sobre esta investigación que está reclamando Pedro Chávarri al señor Daniel Salaverry? Obviamente aquí hay un mensaje subliminal, porque trata de poner en evidencia que hay una estrecha relación entre el presidente y el fiscal José Domingo Pérez, ¿no? Una fluida comunicación. Y lo segundo, al poner en consideración del Congreso para que instituya un grupo de trabajo, entiendo que es para investigar, se le está coartando al presidente el derecho de opinar que lo tiene cualquier ciudadano. Creo que es una carta bastante subjetiva, pero direccionada. Al contrario, esto escasamente ayuda a darle mayor solidez a lo que es la institución del Ministerio Público. Ahora, él habla de un supuesto y dice: sin embargo, digamos, se defiende Chávarri y dice: entiendo que yo no ocasioné ningún perjuicio porque el perjuicio está provocado por un cambio de autoridades en Brasil. Bueno, ¿a qué se refiere concretamente el señor Chávarri? Se refiere a esta información que ha circulado a través de las redes sociales el día de hoy y que dice: bingo, acá hay un tuit. No sé si lo tiene Switcher, pero en cualquier caso está aquí para que ustedes lo vean. Es una cuenta en Twitter que publica lo siguiente: Brasil cambió la Procuraduría, Fiscalía,
allá y el equipo de Fuerza Tarea, negociadores. Ese es el verdadero motivo, no la mentira de Pérez. Aquí está la información. 3 de enero 2019, Lavallato se muda de comando o será chefada por procuradora, esto está en portugués, pero la noticia, curiosamente, que el día de hoy ha circulado, en realidad no es un cambio de autoridades que sea actual. No ha ocurrido lo que dice Pedro Chávarri, porque es una noticia, la fecha real es el 16 de noviembre del 2018. El 16 de noviembre es una fecha anterior a la presencia incluso, si mal no recuerdo, del fiscal Vela y del procurador Ramírez anoche aquí con nosotros, hablando de la ya prácticamente conclusión del entendimiento con Marcelo Odebrecht. No, y efectivamente. ¿Usted tiene información de primera mano de que en Brasil haya existido algún tipo de acción o de problema en el recambio de las autoridades que haya perjudicado cualquier investigación del caso? Ninguna información oficial, y menos aún cruzada a través de medios de difusión masiva, más que escasamente el documento que está haciendo alusión, y tiene una fecha precisa, o sea, las fechas allí no mienten. Y lo segundo es dilucidar, ¿no? ¿Esta destitución ha generado un impacto? Por supuesto que sí. Obviamente, ¿cuál es la lectura en la contraparte brasileña y particularmente en Odebrecht? Explíquenos cuál sería la lectura. En primer lugar, hay un acuerdo de colaboración eficaz en proceso. Está en la fase inicial, corresponde validarlo con la contraparte brasileña y posteriormente que sea homologado por el juez. Pero si en ese intervalo de tiempo, ¿no?, hay una destitución, remoción de los fiscales que están liderando el proceso, me refiero a Rafael Vela y a José Domingo Pérez, ¿cuál es la lectura que se puede dar a la contraparte brasileña? Que no hay seriedad, que no hay inestabilidad y que este acuerdo de colaboración eficaz no tiene futuro porque no hay certeza en quiénes van a liderar e impulsar el proceso en Perú. Entonces, obviamente, esto ha motivado a que haya una reprogramación y tenía que darse, porque hoy, cuando se suscribe un acuerdo en una primera fase, se entiende que está hablando con personas que gozan de estabilidad, de inamovilidad, que son principios rectores en la propia Constitución del Estado. Sin embargo, al ser destituidos, ¿cuál es el mensaje que estamos dando? Es decir, la continuidad del manejo de los casos por parte del equipo especial que lo venía llevando. Efectivamente. Lo que usted nos dice es que en Brasil la preocupación es que, la preocupación es que al cambiar a estas autoridades y al haber denunciado Vela y José Domingo Pérez hostilización por parte del Ministerio Público, haya un manejo político direccionado de la Fiscalía en Perú, que haya un problema de falta de transparencia o de cambio en la línea de negociación para el acuerdo? Un acuerdo no se hace de un día para otro. Es producto de una secuela de actos, de una información ya levantada y que finalmente, consolidada, propicia que se sienten a trabajar ambas partes, Odebrecht, Procuraduría y Fiscalía, y se elabore una propuesta de acuerdo de colaboración eficaz. Este acuerdo de colaboración eficaz no se ha plasmado hace un mes o hace 2 meses, tiene buen tiempo. Finalmente se ha llegado a consolidar. Y extrañamente, los que impulsaron este proceso, cuando ya están en su etapa final, son removidos. O sea, ¿cuál es el mensaje que se está dando? O sea, no hay confiabilidad, no hay certeza en los actores. En consecuencia, esto genera incredulidad y definitivamente tiene que motivar necesariamente a replantear el escenario en el cual primigeniamente se había elaborado. Claro, antes de hablar del proyecto que ha presentado el presidente Vizcarra para la declaratoria de emergencia, le quería también pedir su opinión sobre la reunión de los fiscales supremos esta tarde en la que se esperaba Pedro Chávarri renunciara, pero de acuerdo a lo que han expresado algunos fiscales que participaron de esta reunión, él se negó a esto y más bien habló de coordinaciones con el Congreso de la República, que iba a solucionar sus problemas con el Congreso de la República y que, bueno, se le había hecho un llamado a la reflexión, pero que en principio él se mantenía en el cargo, que será la decisión primera de Pedro Chávarri. Varias lecturas, ¿no? Porque fíjese, apenas culminada la Junta de Fiscales Supremos, hubo un Twitter que termina, ¿no? Los hombres pasan y las decisiones quedan. O sea, un mensaje advirtiendo que algún cambio podría posibilitarse. Luego sale el fiscal Gálvez, y que lo que es ratificado por el fiscal Pablo Sánchez, indicando de que ha habido una actitud de petición, ya no de 2, sino de 3. Sí. Creo que el escenario de semanas atrás ya no es el mismo. Esa solidez que se mostraba en la Junta de Fiscales, que garantizaban la permanencia en el cargo de Pablo Chávarri, ya no es la misma. Entonces creo que ya la Junta de Fiscales Supremos está dando una lectura al real acontecer que se tiene dando en la Junta de Fiscales. Y más aún, no pasemos por alto 2 circunstancias. En los últimos días ha habido 2 pronunciamientos bastante fuertes, que se habla de pérdida de la independencia del Ministerio Público. ¿Y quién hace este pronunciamiento? Pablo Sánchez y la fiscal Ábalos, o sea, que son parte del sistema del Ministerio Público. Si esa es la lectura
que tiene los dos más altos funcionarios del Ministerio Público, ¿qué lectura puede tener el ciudadano común y corriente? ¿Qué está pasando en el Ministerio Público? Usted lo que quiere decir es que lo que dice José Domingo Pérez no es una voz, no es una opinión aislada, no, sino que es el sentir real de muchos miembros, incluso de mayor jerarquía que el propio equipo especial que está investigando. Mire, tratemos de sacar a Pablo Sánchez y a Vela y a Vela y a José Domingo. Ajá. Hace 2 meses atrás, cerca de 20 fiscales superiores decanos se manifestaron y dejaron advertido al fiscal de Nación que esto no podía continuar. O sea, no es un hecho nuevo. Y lo que advertíamos está corroborando hoy en día, ¿no? Hay un resquebrajamiento del principio de autoridad, hay una confrontación interna y un ente rector como es el Ministerio Público para asumir la solución de diversos problemas que tiene el país en su rol, definitivamente no es garantía absolutamente de mayor seriedad en estos momentos. Ahora, Karen Barbosa ha publicado, periodista del Comercio, ha publicado una entrevista con Pablo Sánchez en la que él declara lo siguiente. Le pregunta a la periodista, ¿en algún momento hizo un mea culpa sobre su actuación? Se refiere a Chávarri. No ha hecho un mea culpa, lo que dijo es que no lo habían dejado trabajar, que hubo una campaña en contra de él desde su elección. Parece que no se ha dado cuenta lo que causan sus decisiones, o no son bien pensadas, ni bien estructuradas, o está mal asesorado. Y se refiere... Claro, acá hay una alusión directa al tema de Chávarri. ¿Se paralizaría a los fiscales o los reemplazaría? ¿Podría investigar? Todo quedaría paralizado, es lo que dice Pablo Sánchez. Quedaría paralizado porque si se nombra una junta de fiscales transitoria con fiscales adjuntos no se puede continuar con las investigaciones. Todo quedaría en suspenso. Pero esto también lo dice Pablo Sánchez en el contexto del proyecto que ustedes han presentado. Es decir, él considera que esta propuesta del Ejecutivo, que entiendo, considera la posibilidad de crear una junta transitoria de emergencia, también podría ser perjudicial a las investigaciones de Lavallato. Y ahora sí quiero entrar a la propuesta del Ejecutivo. Encantado. Hay acá 3 entidades responsables de zanjar el problema que hay en el Ministerio Público. Sí. Primero, el Congreso de la República, poniendo en la agenda de la subcomisión las 4 denuncias que tiene este alto funcionario. Lo segundo es la propia Junta de Fiscales Supremos. Son 5. Y no olvide usted que cuando fue elegido el fiscal Chávarri fue 4-1, incluyendo el voto del propio Pablo Sánchez, alegándose de que había un compromiso de relevo y a quien le correspondía sustituirlo, ¿correcto? Y la tercera instancia es en estos momentos el Colegio de Abogados, a instancia del proceso administrativo que se ha aperturado, ¿correcto? Entonces, las 3 instancias. Como Ejecutivo, ¿qué acción sancionatoria tenemos? Ninguna. Lo que hacemos es impulsar. Y a efecto de ello es que, premunidos de una facultad constitucional, el presidente ha alcanzado un proyecto de ley, no una ley, un proyecto de ley como corresponde para que el Parlamento pueda dilucidarlo, deliberar y oportunamente aprobarlo. Por allí de que este es un gobierno autoritario, está menoscabando la Constitución. Estamos hablando de una propuesta. Esta propuesta no tiene la calidad de ley en estos momentos. Claro, pero una propuesta que en un contexto en el que el presidente goza de una popularidad y goza además, digamos, de una simpatía del presidente del Congreso, que ha declarado o ha dicho que el lunes mismo se empieza a ver este tema y que se le podría exonerar de votación, parecería sí una propuesta, no sé si populista, pero sí hay quienes dicen, mañana, lo decía Miki Torres, el día de hoy el congresista Miki Torres decía, mañana va a ser el defensor del pueblo. Es decir, si el criterio del Ejecutivo es que acá hay crisis en la Defensoría, mañana presenta un proyecto de ley para sacar al defensor. Si el Ejecutivo considera que mañana el presidente del Tribunal Constitucional, digamos, está irrespetando el cargo que ostenta, entonces también podría hacerlo, y así el Ejecutivo, con presentar proyectos de ley, estaría terminando por copar las instituciones. Constitucionalmente, el Ministerio de Justicia ha hecho un análisis de las atribuciones que tiene, es decir, este proyecto de ley. Usted como ministro y que como promotor de este proyecto nos diría que se garantiza la independencia del Ministerio Público. Hoy en un arduo debate que se ha dado en la Comisión de Constitución desde las 2:30 de la tarde hasta cerca de las 7:30 de la noche, justamente nos hacía advertencia, y precisamente Miguel Torres, ¿no? Sí. Hoy el Ministerio Público, mañana el Tribunal Constitucional. Exacto. Y tal y tal. Sí, sí, y tal. sí. Mávila, este gobierno no tiene un atisbo de haber incurrido en un acto de inconstitucionalidad. Desde que se convocó al referéndum, se dejó el mensaje que este es un gobierno autoritario y se lo asemejaba a Maduro, al presidente Vizcarra.
No hay un solo gesto que pueda llevarnos a ese calificativo. Y mire cuán diferente es lo acontecido con el Poder Judicial, porque casi en paralelo se dieron las denuncias. El Poder Judicial convocó a sala plena de su Corte Suprema, aceptaron la renuncia de Duberlí Rodríguez, lo eligieron a Víctor Prado Saldarriaga. Acabamos de inaugurar hace 2 días el año judicial 2019. Está José Luis Lecaros. Siguió su ciclo regular. Claro, se autocorrigió. Exacto, entiendo. Usted se refiere a esta gestión de Prado Saldarriaga, que fue la de tránsito. Exactamente. Que es lo que ocurriría de aprobarse el proyecto del Ejecutivo. Pero voy al tema. ¿No? O sea, total autonomía. Y supo corregirse, porque encontraron deficiencias que había que revertirlas. Lo que no ha acontecido en el Ministerio Público. Y de ahí a tener la lectura ligera, con el perdón de la expresión, de decir, no, mañana le toca al defensor del pueblo, en absoluto. La institución que está viviendo una situación de emergencia, de inestabilidad insostenible, es el Ministerio Público, no es otra institución. Y ojo, Mávila, insisto, el Poder Ejecutivo ha alcanzado una iniciativa de ley orgánica con carácter transitorio y atendiendo una circunstancia de urgencia en la que está comprometida el Ministerio Público. Y el Ministerio Público tiene que dar un mensaje de solidez, se de cuestiona fortaleza también, y lo hace la congresista Bartra, por ejemplo, la premura y la improvisación con la que se ha trabajado esto, de un día para otro, ¿no? Y que encima quiere exonerarse para darle prioridad y para que esto se apruebe, y ella reclama que debería haber un debate en la Comisión de Constitución. Es injusta estas apreciaciones. Ajá. Cuando impulsa el Poder Legislativo no es constitucional, lo impulsa el Poder Ejecutivo es inconstitucional. Fíjese, en agosto de este año, Marco Arana, congresista, presentó un proyecto de ley de reforma constitucional declarándose en emergencia el Ministerio Público. 2 semanas más tarde, el congresista Yoli Lescano presentó un proyecto de ley para que se declare en emergencia el Ministerio Público. Y en paralelo, Proética venía trabajando un proyecto en el mismo sentido. No lo atendieron. El Ejecutivo ha planteado una propuesta que entiendo que tendrá que acumular las propuestas anteriores, pero quien no reaccionó oportunamente es el Legislativo, teniendo los insumos pendientes de dictamen en sus respectivas comisiones. Entonces, lo que está haciendo el Poder Ejecutivo es alcanzando una propuesta. Y miren lo importante de la oportunidad, Mávila. Ha convocado para el día lunes a las 11 de la mañana el presidente Daniel Salaverry al Pleno del Congreso. Sí. Ha puesto 7 temas relacionados a la reforma de justicia y justamente el tema de la ley orgánica de emergencia del Ministerio Público está en la agenda, pero con una anotación. En tanto se dispense del trámite de comisiones como dictaminadoras. Esa advertencia, ¿no? Bueno, y eso ha motivado a que el día de hoy se convoque a la Comisión de Justicia, perdón, de Constitución, en la cual justamente hemos estado trabajando en horas de la tarde. Y justamente todos esos ejes temáticos, objeto de la convocatoria, han sido agenda del día de hoy de Constitución. O sea, es también importante porque hace reaccionar en esa especie de pasividad en que están comprometidas algunas comisiones, no todas. La propuesta del Ejecutivo, si usted tuviese que resumirla para tener la garantía de que no hay, digamos, un intento de poner las reglas de juego, es decir, de decir el Ministerio Público debe funcionar de tal o cual manera y el señor Chávarri tiene que salir. ¿Cuál es la propuesta en resumen, para que la entienda la mayoría? En palabras breves, es una declaratoria de emergencia transitoria. ¿Qué significa eso? Por un periodo de tiempo hasta que se instale la Junta Nacional de Justicia, porque esa transitoriedad y esa emergencia va a motivar a que se suspenda en su función a los fiscales supremos titulares. ¿Quiénes lo reemplazan? Los fiscales supremos adjuntos, ¿correcto? Es decir, aquí no hay ninguna interferencia. El Poder Ejecutivo no va a proponer a tal o cual funcionario, sino son fiscales de la propia institución quienes van a instituir esta Junta de Fiscales Supremos Adjuntos. Y ellos autónomamente van a elegir, de acuerdo a ciertos requisitos, al fiscal de la Nación transitorio. Y más aún, un instrumento de vital importancia en esta coyuntura es que se levante el plan de reorganización y reestructuración. ¿Lo van a hacer funcionarios ajenos al Ministerio Público? Lo hará esa misma Junta Nacional de Fiscales Supremos Adjuntos. Entonces, por ahí no encontramos ningún atisbo que signifique una violentación del orden constitucional. Es más, ha habido declaraciones bastante interesantes en estas últimas horas por el expresidente del Tribunal Constitucional, don César Landa, el expresidente también del Tribunal Constitucional, Óscar Urbiola, se han manifestado en un sentido favorable, indicando que una situación de urgencia en la cual está gravemente comprometida el Ministerio Público también demanda respuestas de urgencia. Claro, pero la decana del Colegio de Abogados es una de las voces en contra, por ejemplo, ¿no? María Elena Protocarrero ha calificado de inconstitucional y dice, lamentable la propuesta, error en la asesoría presidencial, es inconstitucional. El día de hoy en la tarde ha sido reiterativo el calificativo de inconstitucional e inconstitucional y una vez más, sin embargo... Claro, el peligro, y más allá del tema legal, si es inconstitucional o no, es
la sensación para un sector de que el Ejecutivo en este momento está gozando de una ola que le ha permitido, por ejemplo, obtener muy buenos resultados en el referéndum, de un asunto de popularidad, y que esta popularidad le está sirviendo, ¿no? Sirviendo de protección para poder finalmente hacer y deshacer en los otros poderes del Estado. No, Mávila. Eso es. Mira, ese es el sentir, ¿no? Ok, el presidente, si no tuviera 60% de aprobación hoy, no podría presentar una norma de esta naturaleza. Mávila, una premisa elemental. ¿Está o no está el Ministerio Público inmerso en una situación de grave crisis? Sí lo está. ¿Quiénes tendrían que actuar? ¿La Junta de Fiscales Supremos lo está haciendo? No. Si actuara la Junta de Fiscales Supremos, supongamos, después del tiempo de reflexión que dice haber pedido Chávarri, de acuerdo a lo que han señalado los fiscales que participaron en la reunión de hoy, ¿ustedes retirarían el proyecto? No, no hemos evaluado esa circunstancia. Es decir, el proyecto va y va. El proyecto está caminando. Ya está. Ya ha pasado, está presentado está en pleno debate para su dictamen oportuno por parte de la Comisión Ordinaria de Constitución. ¿Ustedes no han pedido que se exonere de debate de la Comisión? No, no nos corresponde, no nos corresponde. Nosotros simplemente hemos solicitado que sea declarado con el carácter de urgente, o sea, se le da prioridad. Que se le dé, claro, celeridad. Y esa es una prerrogativa que tiene el Ejecutivo, que se le dé prioridad a los proyectos que presenta. Pero Rosa Bartra decía, nosotros estamos en contra de que se quiera exonerar y pititín patatán. Eso no es algo que que se haya solicitado. No, nosotros no podemos sustituir en sus competencias propias del Parlamento. Si ellos deciden que pase por comisión, tienen que pasar por comisión. Si deciden que se le exonere comisión, se le exonere comisión. O sea, son discrecionalidades que el propio reglamento y la Constitución le faculta al Parlamento. Pero no hay un juego en pared con el presidente del Parlamento, con Daniel Salaverry y con otras bancadas que más bien son afines a las acciones del Ejecutivo en contra de Fuerza Popular. ¿No hay aquí un tema político de fondo en el que ustedes saben que pueden ganar y que pueden lograr esa exoneración? No, mire, cuando un presidente del Parlamento convoca una sesión plenaria y con una agenda específica, obviamente damos por descontado que esta agenda debe pasar previamente por la Junta de Portavoces. En ese sobreentendido, damos por descontado que el presidente del Congreso ha articulado con los voceros de las distintas bancadas. ¿Qué sería que convoque y finalmente la Junta de Portavoces diga, no, estos temas no van? Entonces damos por descontado de que finalmente ha habido esta especie de comunicación para que finalmente haya esta convocatoria para el día lunes. ¿Qué pasa con la remoción que propone el proyecto? Aquí, en la entrevista que les citaba del Comercio, el ministro de Justicia, le pregunta a la periodista a Pablo Sánchez, sostuvo en el Congreso que el proyecto no implica la remoción de la Junta de Fiscales Supremos, solo su suspensión temporal, hasta que la Junta Nacional de Justicia defina la situación individual de cada uno. Y él responde, eso igual equivale a un cese, y por tanto las decisiones están reglamentadas. La doctora Zoraida Ábalos y yo no tenemos denuncias ni sanciones. ¿Por qué ellos también tendrían que ser suspendidos si tanto Pablo Sánchez como Zoraida Ábalos sienten que están actuando bien, no tienen cuestionamientos y es más, hoy por hoy se están pronunciando incluso pidiendo la renuncia de Chávarri? Dos cosas allí. Primero, no hablamos de cese ni de remoción, la figura es suspensión. Pero al suspenderlo los está dejando fuera de juego, ¿no? Ellos siguen siendo fiscales supremos titulares, ¿correcto? Pero no toman decisiones. No toman decisiones. Pendiente de lo que finalmente puede decir la Junta Nacional de Justicia sobre los 5 correcto, fiscales pero la Junta va a entrar titulares. en vigencia ¿cuándo? Entrará en abril o mayo. Por eso son 3 meses con fiscales supremos que no pueden tomar decisiones. Es decir, Pablo Sánchez y Zoraida Ábalos, sí, que además Pablo Sánchez tiene varios casos y varias investigaciones que incluso complican la situación y incluyen como investigado al propio Pedro Chávarri, el señor va a estar suspendido gratuitamente. Y tema 2, correcto. El artículo 103 de la Constitución establece que no se pueden dar leyes por la diferencia de las personas. Las leyes son generales, lamentablemente. Obviamente no podemos discriminar porque sería esto un sesgo en la propuesta. Estos 2 o 3 se quedan y estos 2 o 3 se van. Tiene que ser para todos. Y como le reitero una vez más, aquí tenemos que diferenciar claramente los conceptos de cese y de suspensión. El enfoque que le estamos planteando en el proyecto de ley es suspensión temporal. No significa esto ninguna sanción. Es más, esta es una respuesta a una situación de crisis en la que está comprometido el Ministerio Público. Eso es. Ahora, hay preocupación por parte de la Procuraduría respecto a unas expresiones del presidente Martín Vizcarra sobre la no posibilidad de que Odebrecht contrate con el Estado. Es decir, de limitar la participación de Odebrecht en esta contratación, que entiendo es una concesión que estaría dentro del acuerdo para concretar la colaboración eficaz.
¿Cómo analizar ese tema? ¿Cómo no perjudicar el acuerdo si el presidente se está expresando de esa forma y todavía el acuerdo finalmente no ha sido visto por un juez que puede analizar la legalidad o ilegalidad del mismo? Sí, faltan dos fases, ¿no? La fase de la convalidación en Brasil y la homologación por parte del juez. El día de hoy el presidente ha hecho una precisión de sus declaraciones en el diario Gestión y él lo ha dicho de manera contundente, ¿no? Respetamos los contenidos de los acuerdos y respetamos las decisiones de los señores fiscales. Con esto creo que está ordenando el debate. O sea, aquí no hay que despertar mayor polémica. Y es más, las decisiones que tiene que tomar tanto el procurador anticorrupción Jorge Ramírez y los dos fiscales, Rafael Vela como José Domingo Pérez, tienen que estar premunidos de un sometimiento a la ley. No olvidemos, se dio el decreto de urgencia 003, que fue corregido por la ley 30.737, aprobada por el Congreso y posteriormente reglamentada por el Poder Ejecutivo. Ese es el marco bajo el cual se orienta y se define los acuerdos de colaboración eficaz con la contraparte brasileña, Odebrecht en este caso. No pueden salirse. Y salirse de ellos genera responsabilidades. Ahora, obviamente, el fiscal tiene toda la autoridad para guardar la reserva de este documento, porque solo ellos saben la validez de sus alcances, es decir, qué criterios de delación, qué documentos, qué instrumentos van a ser recibidos y que le va a permitir perfilar de mejor manera su investigación. Por eso es difícil compenetrarnos con el quehacer propio de la labor autónoma que están asumiendo los señores fiscales. Eso quiere decir que no se opondría finalmente el gobierno a que, si el acuerdo es aprobado por un juez y atiende este pedido de la empresa de poder seguir operando y contratando para cubrir con sus pasivos, etcétera, etcétera, digamos, de diferenciar lo que fue la corrupción de los ejecutivos o de los funcionarios de la empresa de la personería jurídica y de todo lo que esto comprende, para ofrecer información relevante, ¿el Ejecutivo estaría dispuesto a aceptarla? No es cuestión de que lo decía el Ejecutivo. La ley 30.737 así lo enmarca y así lo faculta. Y el señor fiscal, en mérito a la aplicación de esta ley, si considera que dicha empresa puede seguir operando, está en sus facultades. ¿Y ustedes lo acatarían? Pero son facultades, o sea, estamos sometidos a ellos. Aun cuando eso sí sea impopular. Mire, porque claro, en el colectivo, Odebrecht es Odebrecht, es una sola cosa. En el colectivo es una empresa corrupta, todos sus integrantes, desde la cabeza hasta el último. Pero lo que defiende el equipo especial y lo que defiende la Procuraduría es que aquí se ha hecho una negociación con quienes han asumido hoy las riendas de la empresa, que no son los ejecutivos procesados ni los que están sometidos, digamos, a procesos de delación y de colaboración en Brasil. Mire, un acuerdo de colaboración eficaz es casi una sentencia, ¿correcto? Podemos discutir, deliberar, contradecirnos, pero la determinación de ese acuerdo de colaboración eficaz, obviamente es de aplicación y de obligatorio cumplimiento, y está dentro de las potestades otorgadas a los miembros del Ministerio Público. O sea, está en eso. Chávarri se niega a salir. ¿El proyecto del Ejecutivo podría sacarlo? ¿Ese es el objetivo principal? Sacarlo no, lo que se quiere es reorganizar el Ministerio Público. A ver, pero vamos, cuando el fiscal, volviendo, haciendo una suerte de círculo, cuando el fiscal le dice a Salaverry, preocupan las expresiones del presidente de la República, ¿no? Incluso dice, desde mi nombramiento, ¿no? Aquí ha habido una intromisión, se ha quejado Pedro Chávarri de eso, porque en efecto el presidente no fue justamente el día que le tocaba asumir el cargo Pedro Chávarri. Entonces, el objetivo, y el presidente ha declarado abiertamente estar en contra de lo de Chávarri. Es más, suspendió un viaje a México, dejó de participar en una actividad para venir al Perú y solucionar y sacar cara por los fiscales. Y hay dos bandos en el Ministerio Público. El hecho de que el presidente haya tomado partido por uno de esos bandos no es también hacer una, digamos... Pero mire, Mavila. O sea, ¿dónde está la línea delgada que divide el derecho del presidente de expresarse y la intromisión? Correcto. Mire, hay que precisar algunos insumos que han determinado que se impulse este proyecto de ley. La parte institucional del Ministerio Público está fraccionada, está dividida, está contrastada. Le reiteraba hace un momento, es usual que dos magistrados de la Corte Suprema impugnen públicamente al presidente del Poder Judicial. Eso pasa en el Ministerio Público. ¿Es usual que un presidente de la Corte Superior de Justicia objete al presidente de la Corte Suprema? No, eso pasa en el Ministerio Público. ¿Es usual que dos jueces se contradigan públicamente con el presidente de la Corte Suprema? No, eso pasa en el Ministerio Público. ¿No lo debería resolver el Ministerio Público?
debería resolverlo. Usted lo ha dicho, debería. ¿Lo está solucionando? ¿Es un tema de hoy, de ayer, de anteayer? ¿Cuánto tiempo tiene este? Y por eso le manifestaba inicialmente, aquí la Junta de Fiscales Supremos no está actuando, no está reaccionando. Ayer y anteayer hemos recibido 2 pronunciamientos, como le manifestaba antes, son insuficientes. Tiene que haber una acción mucho más efectiva, y el Parlamento de contraparte también tiene ese rol. Lamentablemente el Poder Ejecutivo no tiene mayor potestad investigatoria y menos sancionatoria, pero también tiene que recabar ese sentir popular de un problema que se da en el país. O sea, nos hacemos de la vista gorda, no es mi competencia, cruzamos los brazos y que sigan las cosas como están. Se tiene también una responsabilidad política frente al país. Correcto. Una última pregunta, o ya últimas preguntas que quería hacerle. ¿Cómo debería funcionar? ¿Ustedes tienen una propuesta de cómo debería ser la nueva organización de la Fiscalía? Sí, obviamente, está plasmada en la ley, ¿no? En primera instancia, un fiscal de la Nación transitorio, elegido por una... No, esa es la comisión transitoria, pero sí le pido por favor que nos lo explique. Un fiscal transitorio. Un fiscal de la Nación transitorio. ¿Quién? Que elegido por la Junta por la Junta de Fiscales Transitorios Adjuntos. Los fiscales adjuntos. Los que están actualmente ¿Por qué los adjuntos? Porque también hay provisionales. Porque los adjuntos han sido elegidos en un proceso de meritocracia por el Consejo Nacional de Magistratura, tal cual han sido los titulares. Y en el proyecto de ley estamos plasmando algunos requerimientos mínimos para ser fiscal de la Nación. Pero igual han sido elegidos por el CNM, que es un CNM nefasto que ya no existe más. Sí, efectivamente, pero eso se evaluará en su momento. No olvide usted que en la ley... ¿Cómo garantizar que al final esta comisión transitoria funcione y obre con cabalidad y con punto honor? No pasemos por alto que no es una junta de carácter permanente, es transitoria. Zanjado el problema, una vez instalada la Junta Nacional de Justicia, cesa, ¿correcto? Y asumirán los fiscales supremos titulares. O sea, es una respuesta a una situación de transitoriedad, de urgencia, una crisis que esperamos que no dure toda la vida. Obviamente esto en el más corto plazo tiene que zanjarse. Entonces, el enfoque, el objetivo de esta propuesta normativa está dirigido justamente a esa circunstancia de emergencia que es crítica y esperamos que en una fase corta pueda solucionarse. De acuerdo. Quería pedirle su punto de vista sobre la decisión. La noticia del día ha sido el rechazo de la apelación presentada por la defensa de Keiko Fujimori para levantar esta medida de prisión preventiva en contra de la lideresa de Fuerza Popular. ¿Cree que se está cometiendo un abuso, que era necesario prolongar la prisión preventiva o que podía enfrentar ella en libertad el proceso de investigación? En el caso Ollanta, Humala y Nadine Heredia, el Tribunal Constitucional dio unos parámetros para que se pueda dictar la detención preventiva. Entiendo que advertidos de esos parámetros, tanto el juez como la sala ha dictado esta prolongación de lo que es la detención preventiva. En este caso tenemos que ser respetuosos de las determinaciones que autónomamente asuma la justicia. Otra pregunta de carácter más bien político. Ahora usted es parte de la bancada liberal. ¿La bancada liberal es la nueva bancada oficialista? No, mire, la verdad y con suma objetividad, no he tenido ocasión de reunirme con la bancada liberal y obviamente no podía hacerlo en mi función de ministro de Estado. Pero es simpatizante de la bancada liberal. Yo me atrevería a hacer un análisis antes de que se instituya la bancada liberal. Hemos mantenido una posición crítica constructiva. Lo bueno lo hemos apoyado, fundamentalmente la parte institucional, y también hemos tenido críticas en su momento. ¿Han tocado el tema con el presidente Vizcarra de una coordinación parlamentaria a través de esa bancada? Hemos tenido una conversación macro, es decir, cómo debe ser nuestra relación de mejor articulación indistintamente con todas las bancadas. Correcto, no necesariamente con la suya. No necesariamente con la mía, pero obviamente. Que sí la incorpora, digamos. Mire porque por ahí se dice, Vizcarra simpatiza mucho más con la liberal que con la suya propia. No podemos negar que ha habido un cierto distanciamiento en estos últimos meses con la bancada oficial de Peruanos por el Cambio, pero bien lo ha anunciado el presidente, se va a recomponer, en los próximos días debe haber un diálogo. En principio una bancada es necesaria, definitivamente, ¿no? Pero no hay que dialogar únicamente con su bancada, sino hay que tener un espacio democrático de diálogo con todas las bancadas. Correcto, y finalmente el tema del indulto de Alberto Fujimori. El presidente Fujimori continúa internado en una clínica. Esto, ¿cómo lo analiza desde su posición como ministro de Estado? Sí, mire, esto ya fue resuelto en una primera instancia, ¿no? Y así está en la etapa de apelación y ya se ha dado la audiencia de expresión de agravios, de sustentación. Estamos hablando del control de convencionalidad. Esto no ha pasado al INPE, que es una entidad adscrita al Ministerio de Justicia. En consecuencia, el mandato de detención al cual está sujeto en la clínica internacional, creo que es, sí. ¿ya? Depende, Centenario, perdón, sí. Depende única y exclusivamente del Poder Judicial. Solamente del Poder Judicial. Solamente del Poder Judicial. Que una vez que emita su resolución, la sala respectiva, obviamente
cualesquiera que sea la determinación, si finalmente ratifica lo dicho por el juez de inferior instancia, sería ya competencia del Ministerio de Justicia a instancia del INPE. Correcto, ministro. Le agradezco muchísimo su presencia en el programa esta noche y vamos a estar muy pendientes de cómo evoluciona ese proyecto y la situación en general del Ministerio Público, que en efecto está en medio de una crisis que nadie puede ignorar. Gracias. A usted, muy amable. Y feliz 2019. Igualmente. Hacemos una pausa y regresamos con Juliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, precisamente para ahondar en el tema de este rechazo a la apelación que presentó Keiko Fujimori para poder enfrentar el proceso que se le sigue por lavado de activos en libertad. Con ella regresamos. Muy bien, continuamos en el programa. Esto es 2019. Juliana Loza está con nosotros, abogada de Keiko Fujimori. El día de hoy ella conversaba con nosotros mientras coordinábamos su presencia en el programa y nos decía, esta es una noticia de las que a uno no le gusta dar. Confiábamos, digamos, teníamos una idea de que la sala iba más bien a pronunciarse por enfrentar un juicio en libertad. Esto no ocurrió, básicamente no por el peligro de fuga, que es lo que dice la resolución de la sala, sino por el peligro de obstaculización a la justicia. Esto es lo que ha explicado, por lo menos, la sala que ha resuelto esto, una sala que antes, sin embargo, le había dado la razón en cuanto a la prisión preliminar. Juliana, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen? Es decir, ¿reconocen que aquí hay información que lamentablemente ha salido a la luz y que podría suponer que Fuerza Popular va a obstruir la justicia y que en eso se están parando la sala? Nosotros en primer lugar lamentamos, Mávila, la decisión de la sala. Sin duda alguna, nosotras esperábamos una resolución justa, que digamos responda a lo que en verdad habíamos debatido tanto en primera como en segunda instancia. No ha sido así. Como bien lo has mencionado, la sala solo se sustenta en el tema de la supuesta obstaculización a la investigación. Y en base a la declaración del testigo protegido número 3, los demás argumentos, incluso llamando la atención al juez de primera instancia, son aceptados. Los agravios que presentamos nosotros como defensa, ¿no? Incluso reconoce que el juez incorporó, digamos, modificó la base fáctica de imputación en contra de Keiko, que incorporó elementos de convicción allí donde ni siquiera había sido debatidos, argumentación, que ha habido mucha especulación, mucha inferencia. Reconoce, por ejemplo, el tema de la validez del derecho a dar un voto de manera congresal. Llama bastantes veces la atención. Es una resolución voluminosa, sí, muy voluminosa, porque sí, en verdad nosotros planteamos 46 agravios. Si nos ha respondido, digamos, más o menos todos los agravios, pero sí llama mi atención, Mávila, que muchos de los agravios que hemos presentado son aceptados por la sala. Pero lamentablemente encuentra como único factor el de obstaculización. Claro, eso es cierto, porque dice la apariencia de la comisión de delito. La sala de apelaciones concluye que existen fundados y graves elementos de convicción para estimar, por ejemplo, en este caso, razonablemente que Keiko Fujimori habría cometido el presunto delito de lavado de activos y que hay sospecha grave en calidad de integrante de una organización criminal. Aquí también les da la contra. No tanto, porque si uno revisa el descargo o el análisis que hace de cada uno de los agravios que nosotros presentamos, nos da la razón, Mávila, en muchos de ellos. Para empezar, el tema de la función del Congreso que tenía Keiko y que fue planteada por el juez de primera instancia y por el fiscal en la audiencia. ¿El tema de la botica, del chat? Incluso en el tema de la botica, el tema del chat, sí. En el tema del chat, si tú revisas el fundamento 34, nos da la razón y invalida el tema del chat. También el tema, a lo que me refiero es que a la condición de congresista en el año 2008, que se esgrimió como que el factor inicial en la cual había la conexión con Odebrecht, claro, la sala también descarta ese argumento y dice que los votos dados por los congresistas, digamos, no hay ningún reproche, e incluso, porque recuerdas, Mávila, que el argumento del juez no fue otro, ni siquiera porque acreditamos en la audiencia de primera instancia que Keiko no había participado en la votación en la sesión de la Comisión del Congreso, sino que el juez fue más allá y dijo, bueno, ok, no votaste, pero otros de la bancada votaron y entonces también eres responsable. Entonces claro, la sala le llama la atención. En tanto congresista de la República. Sin embargo, la sala sí dice que el financiamiento de la campaña, que el hecho de entregar dinero a la campaña de una candidata que tenía claras opciones de ganar, lo que demostraba era que Odebrecht estaba prácticamente invirtiendo para asegurar luego contratos con el Estado. Lo que la y sala que eso dice, encaja perfectamente en el modo de operar de la empresa. Lo que la sala dice es que se podría inferir. Sí.
Y la palabra que más se repite en aquellos puntos donde no nos han dado la razón es que se infiere. La tesis de la inferencia, Mávila, perdón, 36 meses, una persona va a estar presa por inferencias y luego la sala también nos da la razón, Mávila, en algo muy importante, que es que lo que nosotros reclamábamos, la declaración de un testigo protegido tiene que ser corroborada. Y la sala nos da la razón en eso y dice, en efecto, conforme al artículo 158.2 del Código Procesal Penal, la declaración de un testigo protegido tiene que ser corroborada. Pero ahora, ¿qué es lo que termina aceptando como supuesta corroboración la sala? Que es lo único en lo cual encuentra un argumento, porque no, además le llama la atención al juzgado de primera instancia y dice, supuestamente el hecho de la obstaculización por el tema de la declaración de los aportantes. Pues, claro, incluso hay un esquema, se adjunta un cuadro. Que la sala ha hecho un cuadro que va, incluso, Mávila, mucho más allá de lo debatido. Y esa será una cuestión que nosotros vayamos a cuestionar legalmente. Es un cuadro complejo lo que hicimos nosotros poner, pero en realidad lo que pone es, dice, riesgo de obstaculización, búsqueda de falsos aportantes para el partido Fuerza 2011. Y en efecto pone a Keiko Fujimori en primer lugar, ordena directamente a Rolando Reategui, coordina a través de Norberto Rimarachín, busca aportes en Tarapoto por $50.000 y que esto básicamente es la base, ¿no? Es la base de la obstaculización. Es un lindo cuadro, pero que fundamente, Mávila. Lo que no hay, mira, vamos a distinguir dos momentos. Un primer momento en el cual, y todos tienen como centro el testigo protegido número 3, que ya a estas alturas todos sabemos quién es. ¿Okay? Testigo protegido número 3. Rolando Reategui. El testigo protegido número 3, a quien ahora la sala, verás tú en el último considerando, dispone que incluso el juez cumpla con hacer el procedimiento correspondiente y habrá que determinarse el procesamiento correspondiente a ese testigo protegido número 3. Vuelvo a eso, quizás después conversamos de ese tema. El testigo protegido número 3, Mávila, marca dos momentos. Un primer momento, la supuesta indicación y conocimiento de Keiko Fujimori para el tema de los aportes. Y un segundo momento, que es una conducta supuestamente propia de él, en el cual él habría ubicado y encontrado a supuestos falsos aportantes para que a su vez ellos hagan estos aportes. Okay. Lo que se termina corroborando, Mávila, este es el segundo momento, es decir, actos propios del testigo protegido número 3. Lo que está dando por acreditado y corroborado la sala es que este señor, este testigo protegido número 3, captó aportantes, les entregó dinero. Estos señores fungieron supuestamente simulando aportes e ingresó el dinero a la campaña. La parte medular, Mávila, que tiene que ver con Keiko Fujimori, no hay siquiera un elemento de convicción que determine, más allá de la propia declaración del testigo protegido número 3, que Keiko habría participado en alguna reunión donde se informó eso, donde Keiko habría ordenado aquello, menos aún que Keiko tenía conocimiento de ello. Pero un tema también importantísimo, Mávila, y aquí sí quiero hacer mención, no solamente la sala nos da la razón y dice testigos protegidos, quien sea y como se llamen, tienen que ser corroborados, sino que además, Mávila, nos da la razón en cuando nosotros acreditamos en primera y segunda instancia que el testigo protegido 3, y te lo he mencionado todas las veces que me has invitado a tu programa, miente. Y la sala termina por dándonos la razón. Entonces, Mávila, ¿por qué finalmente no acepta la apelación? Bueno, Mávila, es lo que nosotros nos estamos preguntando. El único argumento son actos usted que propios. puede ocurrir detrás? Es decir, podría presumir que hay aquí un temor de la sala de pronto de liberar a Keiko Fujimori por una carga política particular. ¿Qué es lo que usted intuye si jurídicamente le parece que los argumentos más bien le da la razón a la defensa y no sostienen una medida de 36 meses de prisión para una persona en el marco de esta investigación? Mira, Mávila, si algo nos lleva, nosotros con Keiko hemos leído hoy día 2 veces esta resolución, argumento por argumento, y la conclusión a la que llegamos, ¿qué pasa? Si nos aceptan los agravios, agravio sustentado, agravio estimado, agravio fundado, llegamos a ese punto, ¿qué pasó? Por eso, le hago la pregunta. ¿Usted? Decepción total. Nuestra primera conclusión es que nos decepcionó porque esperábamos una resolución
justa, Mávila, que se ciña a lo que habíamos debatido y habíamos argumentado. Opinión personal, mía, como ciudadana, más allá de ser abogada, Mávila, si algo ha nutrido en argumentos, en especulación o lo que sea, este caso, lamentablemente, todo menos jurídico, Mávila. Y lo hemos escuchado en el alegato del fiscal en primera instancia, en la única declaración del fiscal, terminando el debate. ¿Se refiere a José Domingo Pérez? Exacto. ¿Cuál fue, Mávila, si no el pronunciamiento del fiscal Pérez Gómez en pleno debate? Al terminar el debate, la única declaración que dio a los medios de comunicación, la argumentación del fiscal superior en audiencia de apelación, que no otra a temas políticos o de coyuntura interna del Ministerio Público. ¿Cree que la sala le ha creído eso al fiscal? Mira, Mávila, yo soy muy respetuosa de los órganos jurisdiccionales. Yo confío mucho en los órganos jurisdiccionales, pero lamentablemente con esta decisión yo esperaba una resolución justa. Keiko y yo esperábamos una resolución justa. Lo dicen muchos académicos, muchos dogmáticos que han salido a opinar, mucha gente, líderes de opinión que han salido a opinar. Mávila, si no hay argumento fundado de obstaculización, ¿por qué privar de libertad 36 meses cuando habían otras reglas, otras posibilidades, Mávila? O sea, es inconcebible lo que nosotros hemos leído. Usted menciona, digamos, de repente un arresto domiciliario, un impedimento de salida Mávila, del país, ¿qué otra no medida? No había necesidad de una prisión preventiva. Keiko jamás ha fugado, no hay es más, hasta en ese punto, Mávila, la sala le llama la atención al juez de haber fundado el peligro de fuga en base a comportamientos de ciudadanos, en base a ejemplos. ¿Recuerdas tú que sí, tú no te fugas, tú tienes todos los arraigos, pero como se fugó Juanito, en el otro caso, en el año 90, pues se fugó Pedrito en el año 2000, por favor. O sea, ahí tenemos, llamada justamente quería aprovechar para ver los tweets que ha publicado el día de hoy Keiko Fujimori respecto a esto. Ella dice lo siguiente: comparte la decepción que ha expresado su abogada aquí. He recibido la injusta resolución de rechazo a mi apelación, basada únicamente en el testimonio no corroborado de un testigo protegido que ha mentido reiteradamente. Sobre esto pregunto, ¿es posible que el testigo protegido haya ofrecido información que la defensa desconoce? Sería totalmente ilegal. Ok. Y viciaría todo el proceso. Todo el proceso. Es decir, la información que conocen ustedes es la misma información que maneja la Fiscalía y ustedes sostienen que acá hay una mentira o en cualquier caso una no corroboración de lo dicho. No solamente hay mentiras, ya no solamente lo hemos expuesto nosotros, lo hemos probado. La sala lo reconoce, que en muchas de las partes de la declaración, o sea, como información de calidad de este testigo, es todo menos cierta. Correcto. Otro tuit: desde aquí les digo a Kiara, Kaori, Mark, a mi familia y a todos los que confían en mí, que voy a resistir y mantenerme firme hasta el final. Tengo fe, en un siguiente tuit, que con el paso del tiempo este será solo un capítulo triste y doloroso, que terminará pronto y del cual voy a salir fortalecida para trabajar por mi país. Y además tenemos un pronunciamiento del Comité Ejecutivo Nacional del CEN de Fuerza Popular, que también, así como la bancada, ha expresado su desconcierto, su desazón por la situación que enfrenta en este momento su lideresa. ¿Cómo se encuentra Keiko Fujimori? Decepcionada, pero fuerte. Keiko es una mujer que cada día admiro más, muy valiente. Obviamente entenderás, muy preocupada por las niñas. Ha sido muy difícil darle esta noticia el día de hoy, transmitírsela a las niñas. Creo que Mar ha tenido una tarea muy complicada, entenderás darle esta noticia. Pero vamos a seguir batallando, Mávila. El siguiente paso es ir a la Suprema. Sin duda alguna estamos analizando todas las vías legales, cabe la casación. No vamos a descansar hasta obtener la libertad de Keiko Fujimori. La razón y la ley nos asiste. ¿Por qué se habría justicia con Ana Hertz, por ejemplo? Porque Ana Hertz ha sido declarada, te han dicho la señora Hertz que se vaya a su casa, el señor Vicente Silva Checa que se vaya a su casa, quedan Pierre Figari, queda Yoshiyama, queda Keiko Fujimori. Lo cierto, Mávila, es que todos tenían que haber salido en libertad. Yo saludo... ¿Por qué la discrecionalidad? ¿A qué la justifica usted? Hay que tener en cuenta diversos factores. O sea, en el tema de Keiko tan solamente es por este tema del testigo protegido número 3. En el caso de Ana Hertz, en verdad, Ana ni siquiera procesada debiera estar, Mávila. O sea, no hay mínimamente una base, ni siquiera en razón de
sospecha Figari, simple. Yo no por entiendo. la participación en el chat de Mávila, participar en los chats, hoy en día ya nadie va a querer y le digo lo del chat, o sea, en realidad no, porque leía que la propia sala ha dicho que lo del chat, aquí justamente dice El sobre el fundamento chat, 34. así es, dice, sobre el chat La Botica, la defensa de Fujimori argumentó que no se puede tomar como elemento de convicción, pues es una conversación privada. La sala de apelaciones aseguró que definitivamente se trata de conversaciones privadas en las que habrían participado congresistas Úrsula Letona, Héctor Becerril, Alejandra Aramayo, Leila Chihuán, Rosa María Bartra, Karina Beteta, Ángeles Salaverry y Milagros Salazar, quienes no están en calidad de investigados. El citado colegiado consideró que el chat no puede ser asumido como un elemento que acredita per se voluntad criminal. Aseguró que el propio Ministerio Público no ha comprendido en la investigación a los referidos congresistas, no es coherente derivar comportamientos criminales cuando se incluye a personas que no forman parte de la supuesta organización. Pero aquí los mentados contactos, vínculos entre Fuerza Popular, concretamente Keiko Fujimori y el fiscal Chávarri, ¿han pesado? No, no. De hecho, ni siquiera forman parte de la tesis materia de esta resolución. Es más, también la sala desacredita, Mávila, la declaración del famoso testigo protegido número 4 y la supuesta reunión entre Keiko y el señor Inostroza. O sea, también desaprueba ese punto. El tema concreto, el tema fundamental aquí es la posibilidad de obstruir a la justicia. Mávila, ninguno de los testigos, supuestamente de San Martín, que habrían dicho, que habrían declarado falsamente, menciona siquiera por asomo a Keiko Fujimori. Correcto. No menciona nada, Mávila. Entonces, suponer eso, especular eso, inferir eso, está llevando, en este caso, lamentablemente, a la sala a confirmar una resolución arbitraria e injusta de prisión preventiva. Nos aceptan muchos agravios, Mávila, nos dan la razón en un 80 o 90%, pero terminan centrándose en la declaración del testigo protegido número 3 como factor de obstaculización, un testigo que miente, que está probado que miente y que no ha sido corroborado respecto a la vinculación con Keiko Fujimori. Es altamente lamentable. ¿Cuál es la situación de Mark Vito? Porque usted es abogada de él también. ¿Cuál es la situación actual? ¿En qué instancia está lo de Mark Vito? Bueno, nosotros hemos tenido la audiencia de apelación de impedimento de salida del país. Estamos a la espera de una resolución. Todavía no hay un pronunciamiento. Esperamos que la sala en cualquier momento se pronuncie. Nosotros vamos a seguir batallando, Mávila. Somos conscientes que en este caso rebasa todos los puntos jurídicos, no hay una base sólida jurídica y seguiremos batallando hasta conseguir la libertad de Keiko, porque tenemos la razón. Somos muy firmes en que aquí no hay elemento de convicción en contra de ella, no hay obstaculización, Mávila, no hay peligro de fuga. Yo creo que si la sala nos ha dado la razón en un gran porcentaje de los agravios que presentamos, tenía que haber ponderado más y analizar correctamente la situación de Keiko y darle, si es que lo consideraba, más allá de que no había medida, alguna restricción. Keiko ha enfrentado... ¿Qué restricción le hubiese parecido justa, Juliana? Ninguna, Mávila. Sinceramente ninguna, porque no hay fundamento para ello, y así lo hemos expuesto. Mávila, Keiko viene siendo investigada más de 18 años. Claro, pero en los 18 años han aparecido pruebas. Mávila, ningún caso. Las que hacía hace 18 años no se contaba con los elementos, por ejemplo, la información de Odebrecht, ¿no? Yo que me ahora refiero sí a los casos, múltiples casos que se le iniciaron, todos archivados firmemente. En este caso, Mávila, nuevamente, más allá que todos terminen diciendo Keiko, digamos, los medios de comunicación y todo el tema, no hay ningún elemento de convicción tampoco para con ella. ¿Cuál es su opinión sobre la crisis del Ministerio Público, la situación que enfrenta el Ministerio Público y si guarda esto relación o puede guardar relación con lo que viene ocurriendo en el manejo directo de los casos? Como ciudadana te digo que lamento mucho que exista esta crisis, sin embargo sí debo de invocar como corresponde que todo proceso de reforma que pudiera merecer tenga que ser realizado en base a la Constitución. Estamos en un Estado democrático de derecho y la autonomía e independencia de las instituciones deben guiarse en ese sentido. Entiendo entonces que no aprueba la iniciativa del Ejecutivo.
del presidente. Yo no soy política, Mávila. Mi opinión te la doy como ciudadana. Como abogada. Como ciudadana. Su investigación le está permitiendo, a pesar de estar usted investigada, le está permitiendo ejercer la defensa de... Bueno, el fiscal ha retrocedido en ese punto porque evidentemente era una cuestión que rebasaba los límites constitucionales, pero también ahí seguimos, ¿no? O sea, hemos pasado la audiencia y todavía no hay pronunciamiento, estamos esperando ese pronunciamiento en algún momento también. Muy bien, Juliana, le agradezco mucho su presencia. Y antes de irnos, simplemente la producción había preparado algunos pictures para resumir algunas denuncias que enfrenta el fiscal de la Nación. Muchísimas gracias, Juliana, y que tenga un buen 2019. Y esperamos verla pronto. Gracias. A ver, para repasar rápidamente en el último minuto que nos queda de programa, la denuncia de Gino Costa, presentada en agosto del 2018. El parlamentario denuncia al fiscal por presunta infracción constitucional. Tenemos además la denuncia de Gloria Montenegro, presentada en septiembre del 2018, la segunda denuncia presentada por presunta infracción a la Carta Magna y Código Penal, informe el de la fiscal Sandra Castro, que lo vincula con los cuellos blancos. Dos denuncias más, Picture 3, por favor, anticorrupción a Amado Enco, presentados en octubre pasado, contra Chávarri, delitos contra la Administración de Justicia, modalidad de tráfico de influencias, patrocinio ilegal, la tranquilidad pública en modalidad de organización criminal. La respuesta del presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha sido primero que se verá de forma cronológica este asunto, es decir, habrá que hacer cola para que se atiendan las denuncias contra Chávarri. Ahora César Segura dijo que solo se tratará el tema si la Junta de Portavoces lo sugiere. Él mismo parece no ponerse claro o no tener claro cómo encarará desde su posición en el Congreso este asunto. Nos vamos, señores. Muchas gracias por su atención. Regresamos el lunes a las 9 en punto. Que tengan un estupendo fin de semana.